Ahora en la hoja del lado derecho vamos a hacer el pasivo y el patrimonio. Entonces en la columna más ancha vamos a escribir pasivo, que es el elemento, se va a subrayar con doble línea y va a ir en el centro de la columna porque es elemento. Hay tres elementos: activo, pasivo y patrimonio neto. De ahí vamos con el primer grupo del pasivo, que es pasivo corriente. Vamos a anotar pasivo corriente pegado a la línea y subrayado con una línea. El pasivo corriente, primer subgrupo del pasivo corriente, cuentas por pagar. Vamos a ver el ejemplo si tenemos alguna de cuentas por pagar. Acá está, pasivo corriente, cuentas por pagar. PCCP, hay tres cuentas. Tenemos tres. Vamos a ir anotando las cuentas en el mismo orden que está en la clasificación. Primero proveedores, de ahí documentos por pagar, de ahí préstamos bancarios corto plazo, hipoteca por pagar corto plazo, impuestos sobre venta cobrada, acreedores varios, impuestos por pagar. En ese mismo orden. Primero va proveedores. Vamos a ver si tenemos proveedores. Aquí tenemos proveedores, 89.100. Entonces notamos proveedores, pero primero el nombre del subgrupo, cuentas por pagar. Se deja una sangría en el subgrupo y se subraya con una línea. La primera cuenta es proveedores, ya vimos que la teníamos. Como hay varias cuentas, va a ir en la tercera columna. ¿Cuánto tiene proveedores? 89.100. Entonces anotamos 89.100. De ahí sigue documentos por pagar corto plazo. Buscamos si tenemos documentos por pagar corto plazo con 150.000 empiras. Entonces, documentos por pagar corto plazo con 150.000 empiras. De ahí vemos la clasificación. Le sigue préstamos bancarios, hipotecas por pagar corto plazo, impuestos sobre venta cobrado. Vamos a ver si las tenemos. No las tenemos. Vemos la clasificación. De ahí sigue acreedores varios, impuestos por pagar. Vamos a ver si tenemos acreedores varios con 35.600. Entonces, acreedores varios con 35.600. Acreedores varios. Vamos con el siguiente. Vamos a ver si nos falta alguna cuenta. Impuestos por pagar. Vamos a ver si la tenemos. No la tenemos. Dice aquí que en PCCP tenemos 3. Ya están las 3. Entonces pasamos línea y sumamos el subgrupo. La suma va a quedar a la par de la última cantidad, pero en la columna 3. Ahí está, en la tercera columna. Dio la suma 274.700. Vamos con el siguiente subgrupo, pasivo corriente, obligaciones por provisiones, OP. Vamos a buscar si tenemos PC, OP en el ejemplo. PC, OP, aquí tenemos el resumen, no tenemos ninguna. Entonces podemos pasar al siguiente subgrupo, que es valores cobrados por anticipado, PCBCA. Vamos a ver si tenemos PCBCA. Hay una. Miremos qué cuentas están. Está rentas cobradas por adelantado, anticipo de clientes, intereses cobrados por adelantado. Vamos a ver, como hay una, vamos a ver cuál de las tres tenemos. La que tenemos es rentas cobradas por anticipado. Entonces la colocamos, solo va a haber una. Anotamos el nombre del grupo, valores cobrados por adelantado. Y la cuenta que tenemos es rentas cobradas por adelantado. Colocamos la cantidad en la tercera columna porque solo hay una cuenta en este subgrupo. Son 15.000 empiras en la tercera columna porque solo hay una cuenta. Si en un subgrupo solo hay una cuenta, entonces la cantidad va en la tercera columna.
Vamos a ver, falta algún otro subgrupo del pasivo corriente. Ya están los 3 subgrupos del pasivo corriente. Como ya están los grupos del pasivo corriente, entonces cierro la tercera columna y sumo el resultado de la suma en la cuarta columna a la par de la última cantidad de la tercera columna. Entonces sumamos 274.700 más 15.000 y nos da 289.700. Vamos con el pasivo no corriente, el otro grupo. Entonces vamos a ver los datos. Si tenemos alguna de pasivo no corriente, hay una de pasivo no corriente, entonces anotamos el grupo pasivo no corriente, pegado a la línea y subrayado con una línea. Vamos a ver, de pasivo no corriente tenemos una de en pasivo no corriente, cuentas por pagar no corriente, que es el grupo que sigue. Miren, pasivo no corriente, primer subgrupo, cuentas por pagar no corriente. Tenemos, según los datos del ejemplo, tenemos una. Entonces anotamos el subgrupo, cuentas por pagar, ¿verdad? Como está en el pasivo no corriente, no es necesario colocarle a cuentas por pagar la palabra no corriente. Ya se sabe que es a largo plazo. Entonces colocamos documentos por pagar largo plazo. Es la cuenta que tenemos, ¿verdad? Aquí está, documentos por pagar largo plazo, PNC, CPNC, la única que tenemos, con 300.000 empiras. Ahora vea que nosotros no tenemos el otro subgrupo, préstamos, no hay cuenta. Entonces solo en pasivo no corriente solo va a aparecer un subgrupo. Ahora, cuando solo hay un subgrupo y una cuenta, la cantidad pasa a la cuarta columna. Los 300.000 empiras van a ir a la cuarta columna. ¿Por qué? Porque solo hay un subgrupo y una cuenta. Y cuando solo hay un subgrupo y una cuenta, la cantidad pasa a la cuarta columna. Y con eso ahí terminamos el pasivo, ¿verdad? Por pasivo no corriente. No hay préstamos no corrientes, no tenemos. Entonces hemos terminado el pasivo no corriente. Como ya tenemos en la cuarta columna en la suma del pasivo corriente 289.700 y la suma del pasivo no corriente 300.000 empiras, podemos pasar línea y sumar la cuarta columna para decir total activos. Total activos y sumo la cuarta columna. 289.700 más 300.000 empiras y nos da 589.700 lempiras. Y aquí decimos total pasivo, perdón. Ya tenemos el total pasivo. Aquí arriba pasivo corriente y acá pasivo no corriente. Sumamos la cuarta columna y obtenemos el total pasivos.